¿Escuchan? O sea, no, no era así. Alguien le toqueteó todo mal al... Bueno, perfecto, no hay problema. Le voy a pasar ahora. Tengo por ahí. Téngolo acá, no les quiero nomás pasar porque se mal acostumbran. Cualquier cosa y profe, y yo también así volando les tengo que mostrar. Entonces, sufran un poco para después darles. Bueno, ¿qué era? Empezamos entonces ecuaciones diferenciales lineales de orden n. Esta es nuestra unidad 4. Bueno, Profe, hay un cartelito de la reunión, se está grabando ese, hay una ventana. Tenés que darle y continuar. puede ser eso. Pero yo no veo lo que ustedes ven, por eso no puedo decirles nada. No puedo Sí, a hacer. cada uno parece que salió, profe, a mí también. Y le di ¿Qué? continuar y desapareció. Bueno, entonces ustedes Claro, tienen que hacer. nosotros tenemos que hacer eso. Gracias, Duji. Mm, Sí, eso es lo que está ocurriendo. Por eso me es tan raro, porque esto no era así. Yo veo lo de otra forma ahora el Zoom. No era su normal, por decirles. Y ahí veo. Si alguien entra, entonces ustedes le dan entrada, por favor. Bueno, entonces, ecuaciones diferenciales lineales de orden n. Este es medio raro y es fácil, pero tienen que atender bien. Cuando me dice de orden n, entonces ya no nos importa acá primera, segunda derivada, si está elevada a la tanta potencia, nada. De orden n. De grado tanto, de grado uno puede ser, y de orden 4, 5, 6 o lo que sea. Pero hay una forma para hacer su primitiva. Y su primitiva va a tener que pasar por un proceso antes. Y el proceso es de demostrar que sean linealmente independientes, en este caso las constantes. ¿Se acuerdan esa constante C, C1, C2? Podemos ya hablar ahora para diferenciar entre una y otra. Entonces, esa C1 y esa C2 y esa C3 está dentro de la primitiva, ¿sí? Yo pongo, por ejemplo, no sé por decirle, C1x más C sub 2 x al cuadrado más C sub 3, así, sola puede ser. Pero para que yo pueda decir de que es primitiva, tengo que mostrar que es linealmente independientes. Y eso implica que las constantes sean iguales a cero. Esa constante 1, constante 2, constante 3 tiene que ser cero para que sea linealmente independiente. En algún momento dado, por ahí si llegan a aplicaciones en física o en termodinámica o teoría electromagnética, entonces van a ver qué significa esa linealidad independiente. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros no caracterizamos a las variables diciendo, por ejemplo, no sé, por decirles, x sub 1 es presión, x sub 2 es densidad. Entonces, como no trabajamos con variables en el sentido de así específico, sino son generales, estos son soluciones generales, por eso lo le decimos muchas veces, a no ser que tenga en algún lado algún punto y entonces ese punto haga que sea una solución particular. Bueno, entonces vamos a fijarnos en lo que aparece aquí como, digamos, nuevo para nosotros. Entonces, fíjense, me dice, una ecuación diferencial lineal de orden n tiene la forma, y fíjense acá la forma. Entonces tengo p sub 0, p sub 1, p sub 2, son funciones de x o son constantes. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, acá x al cuadrado, puede ser 2, puede ser 3. La P sub 0 tiene que ser diferente a 0, o sea, puede ser 1, 2, menos 1, menos 2, lo que sea, pero no puede ser 0. ¿Por qué? Porque si es 0, entonces rompe de alguna forma la forma también que tiene que tener. ¿Qué pasa si esta Q? Porque fíjense, nosotros hasta ahora no habíamos trabajado para cuando tenemos, por ejemplo, es igual a tanto, o sea, en el sentido de ecuación así como tal, como si fuera una ecuación. En este caso es una ecuación porque está igualado a cero. Generalmente nosotros veníamos trabajando, me decía, por ejemplo, es igual a x al cuadrado o no sé, o una función trigonométrica o lo que sea. Pero cero, capaz ya trabajamos en ecuaciones que eran homogéneas, no homogéneas y en exactas también ya veíamos cero. En ese momento nosotros no le decíamos o no le llamábamos como tiene que ser. Fíjense que si me dice que si la Q es cero, si esta expresión ya
utilizando constantes o variables, en este caso en P sub 0, P sub 1, y si está igualado a 0, entonces decimos que es una ecuación diferencial homogénea, para indicar que todos sus términos son del mismo grado en y sus derivadas. Entonces, fíjense acá. Si yo tengo, por ejemplo, la expresión, y acá aparece ya el P sub 0 y P sub 1 y demás, ya cómo tendría que aparecer. Esto nosotros a partir de la próxima clase, que sería de hoy en 15 días, vamos a desarrollar este tipo de operaciones. Me da parece había sido para admitirles. Entonces, ¿qué vamos a hacer por el momento? Por el momento nosotros vamos a ver la previa para que podamos después trabajar con más seguridad, por decirlo, en las siguientes clases que vienen, que son para variables constantes y para constantes normales. Entonces, fíjense acá, si es igual a seno, en este caso que no es cero, entonces decimos que es de orden 3. Fíjense acá, de orden 3. Y de orden 2, en el siguiente caso, es una ecuación lineal homogénea. ¿Por qué? Porque es igual a 0. En este caso, si aparece es igual a seno de x, decimos directamente que es una ecuación lineal. Y decimos que es homogénea, le ponemos ese apellido cuando es igual a 0. Bueno, entonces vamos a mirar un poco más. Las soluciones. ¿Cómo vienen las soluciones? Y siempre leemos esto y tienen que atender también cuando sale en falso verdadero. La vez pasada les puse así una cascarita y la mayoría perdieron así 0,5 valiosos puntos por desatento. Y yo también fui desatento porque les puse, o sea, le puse ahí como para falso, ya inclusive salía la respuesta porque era falsa, pero le puse verdadero y decir, ese fue el cambio que hice gracias a que revisaron también. Ustedes siempre tienen que revisar y decir también, y de hecho saben que yo no tengo problemas para después darles el punto que les corresponde. Yo no quiero robarles, yo quiero regalarles si es el caso. Bueno, entonces, esto vamos a leer toda la noche y no vamos a entender mucho. Entonces vamos a ir directamente con lo que sería para nosotros nuestros problemas. Pero acá está lo que les decía. Fíjense, si yo tengo en forma dispersa, ¿dispersa qué significa? Me dice y es igual a x, y es igual a x al cuadrado, y es igual a, por ejemplo, no sé, por decirle e a la x. Entonces, ¿qué pasa? Puedo tener diferentes funciones aisladas o que sean independientes. Se dice que es linealmente independiente si la igualdad, y fíjense lo que se forma acá. ¿Se acuerdan que les decía? Yo tengo C sub 1 para la función 1. Tengo C sub 2 para la función 2. Estaban aisladas y ahora yo quiero juntas. Entonces, ¿qué voy a hacer para juntar? Tengo que asignarles una constante a cada una de esas funciones que están en función a x, vale la redundancia. Y hacemos esto. C sub 1 por I sub 1, C sub 2 por I sub 2, C sub 3 por I sub 3. Y así sucesivamente con C sub n y I sub n. E igualamos a 0. Y me dice, donde las C son constantes, solo se verifica para cuando, entonces las constantes son todas iguales a 0. Una llega a ser diferente a 0, entonces decimos que no es linealmente independiente la función formada a través de funciones que son en este caso, así como les decía, en forma independiente. ¿Por qué esto se hace? Porque muchas veces, fíjense, yo puedo tener una región, ya pónganse en la idea de que estamos, por ejemplo, en un espacio tridimensional. Dentro de ese espacio tridimensional ocurre algo en una región determinada. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero unir los puntos que están sobre esa región y pueden ser diferentes tipos de funciones. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces empezamos no sé, por decirles, a poner todas en una misma bolsa. ¿Por qué? Porque yo necesito un patrón que me defina o un patrón que me diga cómo podría ser que, no sé, yo pueda proyectar algo que está ocurriendo ahí en varios puntos. De hecho, cuando nosotros trabajamos con ecuaciones diferenciales, tienen que saber de que, por ejemplo, mucho se trabaja con trayectorias así que no tienen un sentido determinado. Entonces, puede ser inclusive que yo tenga, por decirlo así, rotaciones raras. ¿Por qué? Porque, no sé, en el medio se dan la vuelta en sentido de corcho, por ejemplo, pero sale un poquitito de un dominio determinado y puede comportarse de otra forma. Entonces, cuando yo quiero de alguna forma saber qué ocurriría si, no sé, encuentro un patrón así como les dije, entonces yo tengo que hacer esto que estoy haciendo aquí, el de
juntar y el de ver si puedo entonces a través de un modelo pronosticar qué ocurriría en otras condiciones ese fenómeno que estoy estudiando. Economía, nosotros usamos muchísimo ecuaciones diferenciales porque en economía tenemos variables, por ejemplo, así como precio, como por ejemplo Producto Interno Bruto, tenemos por ejemplo fluctuaciones o cambios de monedas y demás. ¿Y qué es lo que hace la herramienta de ecuaciones diferenciales? Y trata justamente de darme un modelo predictivo y un modelo que me permite entonces anticiparme a las cosas que están sucediendo o que pueden suceder. No les hablo de ingeniería porque no es mi campo de aplicación, pero sé en dónde se usa y les decía por eso que tienen que sí o sí estar mirando en teoría electromagnética o en termodinámica, en donde sí podemos utilizar para y análisis vectorial también. En análisis vectorial ustedes trabajan con vectores, ¿por qué? Porque ya no estamos en un espacio tridimensional. A partir de la cuarta dimensión, que todavía nosotros no podemos de alguna forma caracterizar, entonces empezamos a utilizar vectores. ¿Por qué usamos vectores? Y porque los vectores de alguna forma me pueden ayudar a hacer eso que estoy queriendo. Bueno, entonces, a ver, fíjense qué es lo que ocurriría si yo asigno acá C1 y sub1. Vamos a suponer que yo tengo así. Voy a poner acá eso que les dije. Tengo aquí X, tengo acá, por ejemplo, E a la primera, y tengo, por ejemplo, acá, no sé, un logaritmo natural. Así. Esa es mi función homogénea. Vamos a suponer que es esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es mostrar si esto va a funcionar los tres a la vez. Pero ¿cómo van a funcionar? Si las funciones persisten y las funciones son más fuertes que las constantes. Me está diciendo que las constantes aquí solamente son un acompañante, por decirlo, pero que no inciden al fin y al cabo en forma conjunta. Pero yo no puedo juntarles x y logaritmo de x porque acuérdense que esto está en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace la constante? La constante me está tratando de cuantificar de alguna forma el movimiento que tienen estas funciones sobre esa región que habíamos considerado. Por eso es que no puedo yo poner directamente x y no puedo poner directamente más y no puedo poner directamente logaritmo de x. ¿Por qué? Porque esto al fin y al cabo es estático y yo estoy teniendo en forma dinámica. Por eso es que decimos también que los problemas que se estudian en ecuaciones diferenciales son de tipo dinámicos, no son estáticos. Esto es estático. Bueno, entonces para que más o menos tengan una idea, para a veces es, yo hago el procedimiento, sé todo así de memoria, pero no estoy captando lo que estoy haciendo cuando estoy haciendo algo con ecuaciones diferenciales. Bueno, ¿cómo yo entonces voy a determinar? Porque fíjense en estas condiciones, ¿qué es lo que ocurre en estas condiciones si yo quiero mostrar que C1, C2 o C3 son iguales a 0? En estas condiciones yo tengo tres incógnitas y tengo solamente una ecuación. Entonces necesito ¿qué cosa? Y necesito desesperadamente tener tres ecuaciones y para tener tres incógnitas. Hay también procedimientos, aunque no lo crean, hay métodos. Yo no sé por qué ustedes no tienen una materia que se llama cálculo numérico. En cálculo numérico tenemos herramientas que nos permiten determinar en estas condiciones si yo tengo, por ejemplo, tres incógnitas y una sola ecuación. Entonces, esas cosas, todo tiene resolución, ¿no? Es que yo no puedo hacer acá y ya me olvido. Todo tiene resolución o solución en esta vida matemática. Bueno, como en este caso tengo ese problema, entonces voy a recurrir a un método que se llama bromskiano. Y acuérdense a partir de ahora, bromskiano. Por eso esta doble D que aparece aquí. Y me dice que yo puedo llevarlo a una matriz y resolver de alguna forma la determinante. La matriz es la disposición de los datos y cuando yo empiezo a resolver, entonces ya se convierte en una determinante. ¿Qué tiene que pasar para que yo pueda decir de que efectivamente esta función que tengo acá como primitiva, que inclusive puede ser como para primitiva, es linealmente independiente? Y tengo que encontrar que el bromskiano es diferente a cero. O sea, ¿qué significa eso? Me tiene que dar o cualquier número, cualquier constante, cualquier letra, menos cero. ¿Por qué? Porque si me da cero, entonces está diciéndome que la C, una de las C, o los tres C o lo que sea, son diferentes a cero. Yo necesito que sean cero. Entonces, ¿por qué yo necesito que sea cero? Porque acuérdense lo que les dije.
como si fuera que yo quiero ese que está en movimiento estabilizar. ¿Cómo yo estabilizo? Y estabilizo diciendo que las constantes se me paren ahora en el sentido de que se queden quietas. Bueno, eso es así en forma vulgar, porque hay más cosas para decir, pero en términos cristianos es eso. Bueno, entonces fíjense lo que me dice acá. Si i es igual a i sub 1 y tal cosa, son n soluciones linealmente independientes de 2, eso que habíamos visto arriba, son de 2, aquí está, este es. ¿Y dónde tengo el 2? El 2 tengo aquí. Y ahí está, este es mi 2, fíjense, acá está. La solución para la ecuación 2. Eso que yo tengo ahí ya viene a ser prácticamente la primitiva. Bueno, entonces o sea, yo tengo que mostrar, ahora no es suficiente con armar mi solución. Yo tengo que mostrar primero que son linealmente independientes. Y entonces fíjense, si i sub 1, i sub 2, más c sub 2, i sub 2, es la primitiva de 2, y hay una solución que le llamamos una solución particular. Esa solución particular le llamamos integral particular. Y a la primera parte que tenemos como solución, antes de la solución particular, le decimos función complementaria. Entonces acuérdense, la solución o la primitiva para una ecuación diferencial, cuando yo ya muestro que son linealmente independientes, entonces tengo una función complementaria. Le decimos función complementaria a la primitiva de la ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Puede haber una integral particular. ¿Por qué puede haber una integral particular? Porque yo ya tengo eso que les decía, vamos a decirlo otra vez en términos cristianos, eso que les dije. Yo ya tengo una forma de encontrar un parámetro o encontré ya un patrón, eso que les dije. Patrón significa un modelo que me permite de alguna forma proyectarme en el tiempo futuro, por decirlo. Y la integral particular viene a ser como darle una fuerza a eso que yo acabo de encontrar. ¿Por qué? Porque yo también puedo cuantificar este modelo que tan efectivo puede ser. Puedo cuantificar, puedo decir el 30%, el 40%, el 80% de este modelo me sirve para hacer el pronóstico. Ahora, si yo tengo un 20%, no puedo decir que ese modelo va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque es muy baja su probabilidad. Ahora, ¿cómo yo puedo fortalecer eso? Y a través de una integral particular. Y entonces la primitiva, y fíjense lo que me dice, observes en 4. 4 que tengo aquí, este es mi 4, más r, que tengo acá. Esta es mi función complementaria y esta es mi solución particular. Obsérvese que 4 contiene todos los términos de 3, o sea, la función complementaria. Ese término distinto de 4 se denomina la función complementaria. Luego la primitiva de 1 que teníamos allá al principio está formada por la suma de la función complementaria y una integral particular. Bueno, entonces no le voy a decir entendieron porque es muy complicado que entiendan, pero ahora sí, cuando vayamos aquí, entonces les voy explicando otra vez uno a uno. Entonces, fíjense lo que me dice acá el primer ejercicio. Y ahora que me acuerdo también y está en la mayoría, ya les puse la tarea de esta semana y la tarea de esta semana tiene 5 puntos de acumulable para la final. Entonces voy a hacer un poco más argel y por eso les puse todas esas indicaciones. Si quieren hacer como suelen hacer, hagan, pero ya saben a qué tienen que abstenerse. Ya les dije también que estaba mirando los trabajos prácticos y demasiado feos son algunos. No tienen tiempo para poder cambiar, por eso justamente le dije también cómo tienen que hacer, porque no leyeron, hicieron nomás otra vez como se les antoja. Entonces les aviso antes para que después no me odien, porque ustedes toda paz y amor cuando yo les pongo así sus puntos que quieren. Y después yo soy el maldito cuando empiezo a sacar puntos y no me hacen caso. Entonces, por favor, traten de ser ordenados y traten de ser así, traten de merecer ese punto. ¿Por qué? Porque si bien trabajamos mucho, pero ya tienen todas las respuestas, tienen todo así, todo hecho ya. Nunca me van a decir de que no van a poder hacer nunca un ejercicio, por ejemplo. Siempre alguien salva y si nadie salva, entonces, bueno, entro yo a poner mano ahí. ¿Saben eso también? Entonces, traten de responder y traten de que ese punto que se les está dando sea en base a algo que efectivamente se merecen. Hay gente que remerecido lo tiene y que trabaja y se ve. Yo veo eso. Veo.
No, y por eso les decía, ustedes ya son grandecitos también, ya pueden saber esas indirectas. Si todavía no entregaron, entonces tienen la posibilidad. Si ya entregaron, entonces traten de hacerme caso. Ya saben a quién me refiero, porque ya saben quiénes ya entregaron también. Bueno, a ver, ya está. Me dice acá, muestra que las funciones, este es como si fuera mi i sub 1 y este es como si fuera mi i sub 2. Son linealmente independientes, me dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Lo que tengo entonces aquí es esto. Sus micrófonos pongan en silencio hasta nuevo aviso. Bueno, entonces, esta es una función. ¿Qué es lo que yo tengo que armar? Y tengo que armar mi función así como tiene que ser. O sea, voy a poner entonces c sub 1 y ahí entonces la primera función, que es igual a ¿cuánto? A e a la x, más ¿cuánto? Y el otro entonces va a ser c sub 2. La cantidad de funciones me indica la cantidad de constantes que voy a tener. Entonces, este es c sub 2 y el otro es e a la x. Así, e a la menos x. ¿Y esto a qué es igual? Si no me hice otra cosa, entonces esto es igual a 0. Así tenemos. Entonces, esta es como si fuera una primitiva y las funciones forman parte de esta primitiva. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Y tengo que mostrar que esta C1 y esta C sub 2 son iguales a 0 ambos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y acá me van a entender. Yo tengo la primera función o la primera ecuación ya en este caso que es esto. Yo puedo decir que esta es mi ecuación 1. Mi ecuación 1. Ahora, ¿cómo obtengo mi ecuación 2? Y voy a derivar y esa derivada va a ser siempre 1 menos de la cantidad de funciones que tengo y de la cantidad de constantes que tengo en forma conjunta. ¿Qué significa eso? Yo tengo acá dos funciones. Significa que voy a derivar una vez. O tengo dos constantes y eso significa, mira, che. No puedo creer. A ver, no puedo, ¿qué pasó aquí? Tengo 45 minutos. Yo creo que entré con mi cuenta. Eso fue lo que pasó, chicos. Me parece. Me parece que entré con mi cuenta de Zoom. Por eso estamos así sufriendo. Bueno, a ver. Entonces, me voy otra vez. Vamos a derivar entonces una vez esta función. ¿Por qué? Porque tengo dos funciones. O sea, como una primitiva ya. Pero, qué raro. Sí, estoy desde mi cuenta, ahora me di cuenta. Pero ¿por qué estoy con mi cuenta yo? No sé, estoy medio tonto. Perdón por existir, perdón por respirar. Bueno, a ver, voy a derivar entonces. ¿Y va a ser cuánto? Va a ser C1. ¿Y cuánto es la derivada de e a la x? La derivada de e a la x es e a la x. Lo que voy a derivar es la función, no la constante. La constante no le afecta. Y ahí, ¿cuánto va a ser la derivada de esta? La derivada de esta va a ser menos c sub 2. No puedo creer. Estoy tonto, les digo lo que estoy tontísimo. Y no estoy enamorado, no vayan a decir esas cosas. Es igual a 0. Ahí está. Entonces, a ver, fíjense lo que tengo acá. Tengo entonces ya dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. ¿Quiénes son mis incógnitas? C sub 1 y C sub 2. ¿Qué es lo que harían en este caso? Lo que ustedes van a hacer es recurrir a un método para que puedan, de alguna forma, sacar sus valores desconocidos, que en este caso es C1 y C2. Entonces, ¿qué voy a tener? Y van a tener que hacer así. Recurrir a algún método que sea por sustitución, por igualación o por reducción. En este caso, yo tengo que C sub 2 con C sub 2 se eliminan. ¿Por qué? Porque tengo ahí eh, cantidades iguales con signos diferentes. Entonces, directamente hacemos esto. ¡Tarán! Y ahí ya desapareció mi C sub 2. Entonces, ¿qué tengo como opción de sobra, por decirlo? Y tengo en este caso, fíjense, tengo en este caso 2 C sub 1, 2C sub 1 e a la X. Así. Ahí. Así es igual a 0. Y fíjense lo que ocurre acá. Yo tengo 2C sub 1 y a la X igual a 0.
¿Qué significa esto? Yo sé que 2 no va a ser 0, obviamente. Yo sé que e a la x tampoco va a tomar valor 0. ¿Por qué? Porque e a la 0 me va a dar 1. Entonces, la única posibilidad es que c sub 1 sea igual a 0. Y entonces, ¿qué voy a decir? Puedo poner esto aquí. Puedo decir, entonces, que e a la x tiene que ser diferente de 0. Por lo que acabo de explicarles. ¿Y qué significa eso? Entonces que mi C1, o sea, voy a hacer así, para seguir el orden. Entonces va a ser ¿cuánto? Y va a ser entonces, tengo que sacar el subrayado. Entonces voy a hacer ¿qué cosa? Y voy a decir entonces que 12 sub 1 es igual a 0. Así. 12 sub 1 es igual a 0. ¿Y qué significa eso? Significa entonces que C sub 1 es igual a 0, que era lo que yo quería mostrar o demostrar. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos que mostrar también que C sub 2 es igual a 0. Entonces ahí tengo que C sub 1 es igual a 0. Ya tengo lo que yo necesitaba. O sea, ya prácticamente, parcialmente ya puedo decir de que son linealmente independientes estos. Y ahora necesito entonces hacer ¿qué cosa? Mostrar que C sub 2 también es igual a 0. Entonces puedo tomar de aquí. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir entonces, esto ya tenemos aquí. Esto ya sabemos que es 0. Y entonces lo que tengo como resultado, por decirlo, es que esto sea igual a 0. ¿Qué ocurre acá? La misma historia que les dije. O sea, la única posibilidad que tengo es que C sub 2 sea igual a 0. ¿Por qué? Porque e a la x es diferente a 0. Y ahí entonces muestro lo que me decide el problema. Muestra que son linealmente independientes. Ahí está. Bueno, entonces ya tengo ahí. Ahora, yo no puedo hacer esto toda la vida. ¿Por qué? Porque si tengo, por ejemplo, 3, si tengo, por ejemplo, 4, así, constantes, entonces me voy a pasar la vida haciendo 1 con 2, 2 con 3, 4 con 4, 1, así, 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3. Entonces ahí es donde aparece Bromskiano. Y me dice Bromskiano así. Me sea chistoso es su nombre. Bromskiano. Bromskiano, entonces va a ser igual a ¿qué? Y va a ser así como les dije, una matriz. Una matriz, papá. La matriz, papá. Así que como dice el, eh, ¿cómo era? Radio Popular, me parece que así es su. Entonces, voy a formar una matriz acá. ¿Con qué? Solamente con la función, sin la constante. Entonces me va a dar así. Acá. Solamente la función. Entonces, ¿cuál es mi función? Esto que tengo originalmente en el problema, en el encabezado del problema. Entonces tengo e a la x y aquí entonces tengo e a la menos x. E a la menos x. ¿Qué tengo acá? Y la primera derivada. La primera derivada de esto es e a la x. No trabajamos con la constante, solamente con la función principal en forma aislada, así como les digo. ¿Cuál es la derivada de este? Menos e elevado a la menos x. Así. Y resolvemos esto. Ya saben cómo resolver una determinante de 2 por 2. Entonces, ¿a qué es igual? Fíjense acá. ¿A qué es igual esto? Más por menos, primero esto. Más por menos, menos. Voy a poner nomás ahí tal cual como tengo para que después veamos eso. Entonces, ¿a qué es igual esto? A e a la x por e a la menos x. E a la menos x. Menos me dice la regla. ¿Y qué tengo acá? Tengo menos, más por menos, menos. Estoy haciendo correctamente bien, ¿verdad? Sí, está bien. Y el otro entonces tengo ¿cuánto? Y va a ser e a la x por e a la menos x. E a la menos x. Es igual. ¿Cuánto tengo acá? Menos, y ahí fíjense, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener e a la 0. Voy a poner 1 a 1. E a la 0. Por, o sea, menos, ¿cuánto? E a la 0. ¿Y esto cuánto es? Es igual a menos 1 menos 1.
¿Y eso cuánto me da? Y me da menos 2. ¿Cómo es menos 2? Menos 2 es diferente a 0. ¿Qué yo necesitaba? Yo necesitaba que el Browniano me dé diferente a 0 para que pueda decir que las funciones o las soluciones son linealmente independientes. Entonces, con esto yo estoy mostrando eso que hicimos a mano, que C1 es igual a 0 y C2 es igual a 0. Me tiene que salir diferente a 0 para que yo pueda decir que las funciones son linealmente independientes. ¿Y qué son las funciones o las soluciones en este caso? Y las dos C son iguales a, entonces voy a decir, por lo tanto, ¿dónde está por lo tanto? Acá. Por lo tanto, las soluciones son linealmente independientes. Bueno, todos están en el grupo, ¿verdad? Así voy a crear, me van a dar 2 minutos para crear una clase en la clase de UPSA y les envío ahí en el grupo. ¿Está bien? Porque no vamos a poder terminar en menos de 45 minutos la segunda parte. Entonces, van a aguantar un chiqui y si hay gente que no tiene y ustedes saben, entonces envíen ahí, por favor. Voy a guardar esto, salgo nomás ya y creo y les envío un ratito. A ver qué dicen en el chat. Ok.